Señor, te quiero pedir, Señor, que tengas misericordia de mí en este momento. Quiero servirte lo mejor posible, Señor. Mira este lindo pueblo que tú has comprado con tu propia sangre. Tú lo has rescatado, Señor, lo has redimido de la maldad y lo has traído a tu reino, Señor, para llevarlos a la gloria tuya, Señor. Que esta mañana nos hemos reunido porque tú nos has traído enamorados de ti, Señor, contentos. Hemos venido corriendo. Queríamos estar aquí, Señor, todos aquí juntos, porque te amamos, Señor, y estamos agradecidos porque eres un gran Padre, Señor, un hermoso Padre, Señor. Gracias, buen Padre, Señor, como nunca nadie nos hubiéramos imaginado conocer, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, en el nombre tuyo. Amén, 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 hermanos. Hermanos, lo lindo de esto, hermanos, es que el Señor nos trajo esta mañana, pero yo vengo lleno de gratitud, lleno de una gratitud que no aguantaba. Yo no me aguantaba de querer venir. Desde hace varios domingos le estaba diciendo al hermano Job que yo quería estar aquí, y la razón principal por la que estamos aquí con mis hermanos, ellos son unos nuevos discípulos de la iglesia, fíjense. Gloria a Dios. Y el hermano Jaime con su esposa Patti, el hermano Juan Ernesto con Ani, su esposita, han andado conmigo estos últimos años, ¿verdad? Un par de años me han estado ayudando ahí en la casa también, y veníamos corriendo porque yo vengo lleno de gratitud, hermanos, porque esta iglesia, liderada por mi hermano Job, mi amado Job y mi amado hermano Orlando, me ayudaron y ayudaron a Nelly estos años durante toda la enfermedad. Desde que ellos supieron, ellos junto con todos ustedes estuvieron con nosotros por teléfono, por WhatsApp, visitándonos. A medida que ella se iba poniendo mal, yo miraba el amor del Señor en esta iglesia. Aún ustedes nos mandaban ofrendas de amor y para sostener la enfermedad tan terrible. Se llama esclerosis lateral amiotrófica. Sé que hay algún médico o una enfermera o un laboratorio clínico sabe que eso es terrible, horrible enfermedad, y no vamos a cuestionar al Señor. Ya yo luché conmigo mismo, y ella también peleó duro para no cuestionar al Señor en nada, porque ¿qué le puede decir el barro al alfarero, verdad? No podemos más que pelear con uno y decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Esa era la lucha al principio. Luego el Señor nos dio la paz, pero todos estos años, hermanos, fueron 5. Ustedes fueron una iglesia muy especial. Quizás algunos nunca fueron ni la conocieron a ella, pero nosotros cuando recibíamos algo de ustedes, decíamos: viene de la iglesia de San Miguel, decíamos. Así que ahí los incluíamos a todos. Y a todos yo les vengo a dar las gracias profundas, porque ahora entiendo yo más la bendición que es ser miembro de una iglesia local, hermanos.
Ahora entiendo yo lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahora entiendo yo lo que es participar del amor de Cristo a través de diferentes maneras de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una forma diferente de expresar el amor del Señor y nosotros pudimos detectar ese grande amor. Y bueno, yo quiero también decirles que Nelly amó esta iglesia, pero grandemente. Aquí hay testigos de ese amor muy grande. Ella tenía constantemente en su cuarto, tenía el nombre de todas las iglesias, porque ella oraba en el dormitorio, en la pared. Ahí estaban ustedes. Oraba por el hermano Job y por el hermano Elcita desde muchos años atrás. Y quisiera yo contarles un poquito quién fue ella, porque cada día aprendo yo de la vida de ella. Fue una tremenda misionera desde el principio, que el Señor se le apareció a ella. Fíjese que nosotros nos casamos, nos conocimos en 1960 siendo estudiantes, nos casamos 10 años después, pero como sin Cristo, ¿verdad? Esos 10 años del 60 al 70 como novios, como decimos aquí, vivimos juntos, ¿verdad? Sin casarnos. Sin Cristo uno hace un montón de cosas raras. Nos casamos, yo fui a estudiar a Estados Unidos, me la llevé para allá también, estuvimos juntos por allá, y cuando me gradué nos venimos, nos casamos, nos amábamos, pero sin Cristo yo comencé a ser infiel, ser un mal esposo. La hice sufrir mucho, me volví alcohólico, era ateo. Yo era miembro del Partido Comunista en aquel entonces, todavía no existía el Frente ni nada de eso. Y el hombre ateo, que no cree en Dios ni en nada espiritual, si no toca las cosas, yo si no tocaba las cosas no existía. Tenía que verlas y tocarlas. Pero no le tiene temor uno a nada. Entonces yo podía hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento, sin temor. Y así fue como me fui perdiendo. Aunque yo tenía 3 títulos universitarios, la inteligencia universitaria no sirve para el pecado. No lo detiene a uno. Es más, a mí me afectó más porque me volví muy orgulloso, muy soberbio, muy creído, y eso me hizo perderme totalmente, hasta que un día encontré una nota, porque ya no nos hablábamos, ella sufriendo mucho, teníamos 3 niños, ella sufriendo mucho, lloraba mucho, y encontré un papel que me decía: mañana me voy de la casa y te dejo a los 3 niños. Lídice, que estuvo el domingo anterior aquí, que ustedes la conocieron, Lídice tenía 7 años, Mauricio, que el que le sigue, tenía 6 años, y José Luis 5 años. Y te dejo a los 3 niños porque si me llevo uno te voy a volver a ver, me dijo. Prefiero sacrificar a mis 3 hijos y no volver. Imagínense qué dañada estaba ella. Eso fue en 1980, 10 años después de nuestro matrimonio.
Pero una persona que no era creyente, pero había oído que había, en ese entonces en San Salvador no había muchas iglesias evangélicas, muy pocas. No se sabía, yo nunca había abierto una Biblia, nadie me había hablado del Señor. Pero esta persona sabía que en una casa de allá de la colonia Escalón, allá arriba en San Salvador, ahí estaban haciendo unas reuniones donde ayudaban a la gente, decía ella. Me dijo, Mauricio, ahí le pueden ayudar. Yo voy a hablar con Nelly porque era amiga de los dos. Y vaya ahí, me dice, vaya ahí en la noche, yo ahí voy a estar, yo lo voy a estar esperando. Y como de ese último chance, pero no hagan esto. Porque Nelly le había contado a ella que ella ya había firmado el divorcio y el viernes yo tenía que presentarme donde el abogado de ella, que era el abogado del Partido Comunista, porque el hermano de ella después llegó a ser un comandante de la fuerza de la revolución. Y entonces, pero fuimos a esa reunión y esa noche, para hacer corto esto, esa noche, esos hombres que estaban ahí, esas mujeres, yo las vi diferentes. Yo cuando entré ahí, vi que esa gente era bien feliz. Y yo estaba destruido con lo que me estaba pasando. No me podía quitar el alcoholismo, la pornografía, la prostitución. Yo robaba en mis propias empresas. Hacía falsos recibos para sacar dinero. Estaba todo perdido, no podía detenerme, iba para abajo. Estaba perdiendo mi familia, estaba perdiendo mi hogar, mi esposa. Y yo miraba que estos eran felices. Los esposos que llegaban ahí, que no eran muchos, pero eran agarrados de la mano, imagínense, los dos esposos agarrados de la mano. Aguantan, hermano. Y entonces, en eso se ponen a cantar. Se ponen a cantar y yo buscaba alguna estatua o algún cuadro. Yo desde niño ya no iba yo a nada de la iglesia católica en ese entonces. Y dije yo, estos sí que están locos. A nadie le cantan ni siquiera una estatua. Y entonces, pero decía yo, están locos, pero son felices. Y yo que soy súper inteligente, estoy destruido. Y bueno, se sentaron, me pusieron una Biblia, me hicieron, iban leyendo, sentados así en una rueda, iban leyendo lo que hoy sé que es un versículo. Me hicieron leer uno, ni me acuerdo cuál es, no sé, que me puse nervioso. Y en eso se para un hombre enfrente de nosotros, así en medio, ya un señor de edad, que por cierto está grave ahora, está un poco grave, tiene ya casi 90 años, hermano Manuel Díaz. Y entonces dice, fíjense que esta mañana yo me peleé con mi esposa. Dije, bueno, dije, estos son iguales. Dije, ¿dónde me vine a meter? Son iguales, pelean esto. Pero dijo algo bien raro, dijo, pero me metí a la oficina, cuando llegué a la casa esta mañana, me metí, me arrodillé y comencé a hablar con Dios, dijo. Y yo, ¿cómo va a hablar con alguien que no existe? Pero dice que Dios le habló a él, imagínense, Dios le había hablado a él que le pidiera perdón a su esposa. Y dice, a eso me llamó la atención. Dice que él agarró el teléfono y le habló a su casa y le pidió perdón. Pero dijo, yo no me basta, dijo, yo quiero hacerlo en público. Y aquí está ella, dijo. Y le pide perdón ahí, fíjense. Y esa mujer se levanta, se da un abrazo frente de mí
y se besan. Y entonces ya no aguanté yo. Me paré y le dije: párense, por favor, ya no sigan. Yo no sé qué tienen ustedes, le dije, pero yo quiero ser como ustedes, le dije. Sí, sí, amén. Pone gloria al Señor. Yo quiero ser como ustedes. No sé qué tienen, pero ayúdenme, le dije. Y les conté lo que me estaba pasando. Y como habían llevado también a Nelly a esa reunión, solo que ella estaba al otro lado del círculo, le dije: esa mujer me va a dejar mañana, va a dejar a los niños. La puse mal, ¿verdad? Pero yo no quiero que se vaya, ayúdennos. Y entonces el dueño de la casa es un odontólogo, todavía está aquí con nosotros, no se ha ido con el Señor, tiene un poquito más de 90 años también. Y ese hombre me comenzó a hablar a mí, dice: es que el Dios que tenemos nosotros lo tenemos adentro, Dios existe, me decía. Lo tenemos adentro, Él hizo el cielo y la tierra, todo lo ha hecho Él. Y Él, un espíritu, hizo todo eso. Y yo comencé a oírlo y ahora entiendo que el Espíritu Santo estaba ya obrando en mí. Me había llevado a esa reunión, me había llevado sin que nadie me empujara. Yo fui de mi propio gusto, pero era el Espíritu Santo, y me había comenzado a dar a entender las cosas que este hombre iba a comenzar a hablar. Y dijo que Él había hecho al hombre, pero que el hombre había pecado, pero él no quería que se perdieran, y que Él un día también se hizo hombre. Y comienzo a creer yo eso. Imagínense, el gran incrédulo, comienzo a creer lo que ese hombre me estaba diciendo, que Dios se había hecho hombre. Es que eso era ridículo. ¿Cómo un espíritu se va a hacer hombre? Se había hecho hombre, y que había venido a vivir una vida perfecta, nunca pecar, porque el sacrificio que tenía que hacer Él en la cruz del Calvario tenía que ser de una persona que nunca hubiera pecado, porque de ahí nadie podía hacer un sacrificio por nosotros, porque todos nosotros hemos pecado. Nosotros no podemos hacer sacrificios ni por nosotros ni por nadie, porque nosotros somos pecadores. No recibe Él nada de nosotros, no recibe nada. Me dijo él, y me estaba bombardeando todo mi orgullo. Y en eso me dice: pero Él murió en una cruz, lo mataron. Y esa historia yo ya me la podía, pero comencé a creerla, y que había muerto hasta la última gota de sangre. Y me dijo: si tú lees en ese libro, me dijo, parece que las últimas gotas ya no eran de sangre, eran de puro linfa, agua que caía. Murió, lo enterraron, me dijo, pero al tercer día el poder de Dios, asegurando que ese sacrificio lo había aceptado por tus pecados, me dijo, y por los pecados, porque Él te ha perdonado ya todos tus pecados. Se aseguró con la resurrección de ese cuerpo. Y Él se levantó de esa tumba, dice, y se apareció como a 500 personas por 40 días y 40 noches en el área de Israel. Pero a los 40 días Él se desapareció, se fue y volvió a ser espíritu, me dijo, como había hecho al principio. Pero Él dejó el espíritu aquí de Él, y se llama Espíritu Santo, y ese espíritu está aquí con nosotros, me dijo Él, y Él quiere entrar en ti, me dijo, como ha entrado en nosotros. ¿Qué decís?, me dijo. Sí, le dije, yo quiero. Pues eso es lo que nosotros tenemos, me dijo. El espíritu que hizo el cielo y la tierra es el que quiere entrar en ti, y por eso te ha traído. Y no le peleé. Entonces venite, hincáteme. Y me pusieron un montón de manos encima, y comencé a oír unas palabras tan bellas que nunca ni mi mamá me había dicho.
orando por mí. Ahora entiendo que la oración es esa. Estaban orando y decían muchas cosas bonitas, lindas. Comencé a llorar. Le pedí al Señor que entrara en mí. Yo lo quería, que me perdonara. Yo sabía todo lo malo que había hecho desde niño. Esa noche el Señor me perdonó todo. Pero cuando estaban orando por mí, eso me lo contó esta otra persona y Nelly también lo contaba en sus testimonios. Cuando ella me vio hincado, salió corriendo hacia la calle. Y una mujer que estaba vestida de negro salió detrás de ella. Y en la calle la agarró y le dijo: ¿por qué te vas? Le dijo. No aguanto, le digo, estar viendo a ese hipócrita lo que está haciendo con tal que yo no me vaya. Le digo, ustedes porque no lo conocen. Si es un hombre malo, le dice, ese hombre malo se lo está engañando a todos ustedes. Y dijo, no aguanto esa hipocresía. Ya me voy. Y ya está pidiendo un taxi. Le digo, mira, yo veo que tú lo odias a él. Te quiero contar, le digo, que hace 3 meses yo enterré a mi esposo, lo mataron en la guerra, le digo. Lo enterré, le digo. Y yo no puedo, tengo hijos y tú puedes ir ahora y decirle a un niño se te quebró, tú puedes ir y decirle, mira, vamos al hospital, él te va a ayudar. Pero yo ya no tengo esposo, le digo. Y tú lo tenés allí a unos metros, le digo, no te vayas. Eso que está haciendo él es de verdad. No, le digo, no. Y entonces no la convenció, le digo, estás muy dura, le digo, tienes un corazón muy duro. Y ella le dijo, no, déjeme. Entonces le dejó un tratadito de esos azules del Nuevo Testamento, de los Gedeones. Y Nelly se lo llevó. Al día siguiente, tal como dijo ella, se fue. Se fue a Honduras. Ella era directora del Mercado Nacional de Artesanías. Trabajaba con artesanos de todo el país. Y se fueron después de la guerra. Era la primera vez que en 1980 había un grupo de aquí de El Salvador, iba a una feria internacional allá a Tegucigalpa. Entonces ella se fueron en un avión de la Fuerza Aérea. Se fueron. Ella cuenta que allá comenzó a leer el librito. Y el librito le comenzó a hablar, dice. Le habló 2 cosas. Una, de que ella era más pecadora que mí. Aguanta, hermanos. Que ella era más pecadora. Y que la única manera que podía, porque ella no oyó mucho, la única persona que le podía perdonar sus pecados era el Hijo de Dios. Y dice que ella había oído de Dios, ¿verdad? Porque ella también andaba en lo mismo. Y dice que ella le dijo a Dios, yo desde niña he oído que tú eres el único Dios, le dijo. No de tu hijo, le dijo. Tú eres el único. Pero si tú me muestras, yo quiero ser perdonada, pero si tú me muestras a tu hijo, ella solita dice que en el baño oraba así. Y un día ellos dormían los que han ido a Tegucigalpa saben que son 2 ciudades grandes divididas por un río. Está Tegucigalpa y al otro lado está Comayagüela. Y entonces hay unos puentes. En uno de esos puentes ella iba caminando y ahí, así como a mí me había asaltado el Señor, la asaltó a ella también. Y se le apareció, dice, en una cruz. Ella tuvo una visión. Y cada vez que ella contaba eso, se quebrantaba. Y había visto al Señor en la cruz. Y que el Señor le decía, así morí por ti. Esa es ella y el Señor, ¿verdad? Y ahí dice que en ese puente nunca pudimos ir a conocer ese puente. En ese puente ella se entregó a Cristo solita. Ella no necesitó de pastores, no necesitó de ninguno de la iglesia, de ninguna hermana.
solita con el Señor. Y dice que días después en la feria llegó un hombre y ella estaba leyendo un salmo, creo que el Salmo 37, por ahí. Y el hombre le dice, ella estaba trabajando con los artesanos en la feria y ella le dice, contigo quiere hablar el Señor, dice que le dijo el hombre. Y el hombre con una Biblia. Y ella acababa de leer el Salmo 37. Y le dice, te voy a leer un salmo. Y le lee el mismo salmo, fíjense. Y entonces ahí tronó ella. Y comenzó a oír la voz de Dios. Dice que le dijo, tienes que regresar. Porque ella se había ido para allá a trabajar y de allá se iba a ir para Estados Unidos. Entonces regresó, yo supe que había regresado, la fui a recibir al aeropuerto. A mí los hermanos me habían estado orando, con los niños llegaban a la casa a orar, me sacaban a comer pupusas y ahí alrededor de las pupusas me acuerdo que nos agarraban las manos, oremos para que regrese, oremos para que regrese. Y entonces yo cuando... Todo eso me fue ayudando a mí. Cuando supe que iba a regresar, me fui al aeropuerto, a Ilopango, y ahí le pedí perdón. Ya estaba yo, ya habían pasado como 3 semanas de eso. Y a ella le costó, pero al fin me dijo, está bien, te pido perdón. Y en eso oí una vocecita que ustedes ya la han oído, la vocecita del Espíritu Santo, que le habla a uno. Yo ya había comenzado a oír y a reconocerla. Y me dijo, pedile otro chance, que regrese a la casa. Y yo de bocón le dije, dame 3 meses, le dije. Dame 3 meses de prueba. Si a los 3 meses no te parece, yo estoy de acuerdo, aunque te cases con otro, porque realmente te hice mucho daño y no te merezco. Pero dame un chance, le dije. 3 meses. Y le costó más todavía esa decisión, pero al fin me dijo, está bien, vamos a la casa. Y la subí al carro y comenzó una vida nueva ya con el Señor. En ese entonces los hermanos habían comenzado a hablarme del Señor en un esposo, como dice Efesios. Si quieren vemos Efesios, hermanos. Efesios 5, lo que estaba mencionando mi hermano Job. Mire lo que dice, hermano, qué tremendo. Dice, el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Bueno, eso no me incumbía a mí, ¿verdad? Como al Señor, dice. Pero en el 23 dice, que yo, dice, así como Cristo, dice, es cabeza de la iglesia, yo era cabeza de ella. Y que ella era como mi cuerpo. Y que el Señor era salvador de su iglesia y que yo tenía que ayudarle a ella en todo para llevarla al cielo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, pero con grandes propósitos, mire, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Yo le ponía ahí una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Yo no sabía a dónde nos iba a llevar el Señor, pero desde ese entonces, eso fue en 1980, ya van a ser 40 años de eso, comencé a pedirle al Señor que me ayudara a cuidarla, a sustentarla. Y recuerdo una de las primeras cosas que hice con ella, ya acabadito de juntarnos, es que un día después de que ella se bañó, yo vi que sus bloomers estaban rotos, fíjense. Nunca me había preocupado por sus cosas íntimas. Jamás había sido tan descuidado. En ese entonces la metí al carro, ella no sabía para dónde la llevaba. En ese entonces estaba aquel donde es ahora Simán en Metrocentro. Ahí en San Salvador estaba Sears. No estaba Simán ahí, sino que estaba Sears. Y a Sears la llevé. A comprarle lo mejor que podía. Así comencé a entender cómo se cuida una esposa. Ella comenzó a ser feliz y estábamos tan agradecidos que nos volvimos locos por el Evangelio y queríamos que todo el mundo supiera. Así vinimos a parar a la Unión, recién convertidos, un compadre, el hermano Guayo Rodríguez, que era el presidente, era el gerente del Banco de Crédito Popular en ese entonces. Ahí fuimos a parar a hablarle de Cristo y se convirtieron ellos, y ahí iniciamos una iglesia. Todavía está ahí la iglesia. La iglesia de la Unión, sí. Como a los meses comenzaron a visitarnos de aquí de San Miguel unas familias, y la hermana Milagrito Cabezas llegó, y ella, después de una prédica que tuvimos, ella me dijo: mire, yo quiero de esto, me dijo, yo quiero de esto también, pero yo quiero que lo llevemos a San Miguel, me dijo. Y entonces el siguiente domingo vinimos aquí a San Miguel, porque fíjense que como ese entonces estaba la guerra, nos veníamos en avioneta. Bajábamos allá en la Unión el sábado, en la tarde, trabajábamos el sábado, en la noche teníamos la reunión, trabajábamos toda la tarde visitando casas, andábamos por la playa, orando por enfermos, que era una locura realmente. Y Nelly preocupándose por los niños, por las mujeres, nos metíamos a las casas.
Y entonces a la madrugada nos llevaban donde allá había un centro de preparación de soldaditos, bien jovencitos, los niños, ya los metían a la guerra, pues, lloraban cuando íbamos a orar por ellos a las 5 de la mañana. De ahí desayunábamos y nos veníamos corriendo nos traían en un carro aquí a San Miguel, en la casa de la hermana Milagrito, detrás del Trópico. Ahí hay una colonia. Ahí comenzamos, aquí hay unos hermanos con los que comenzamos, allá estoy viendo a uno. Chambita. Sí. Y entonces, así comenzamos aquí, fíjense. Y aquí agarramos, ahí en el Papalón, agarramos la avioneta en la tarde, ya como a las 4. Nos iban a dejar todos, y todos iban a dejarnos, y como que era el presidente, que iban a dejar. Pero es que era el amor del Señor, era el Cristo que comenzó aquí bien lindo, y ahora volví a recordar eso cuando estábamos cantando. Y en eso el Señor nos llevó de una manera increíble. Yo no quería, andábamos buscando terreno con Él a vivir aquí en San Miguel o en La Unión. Nosotros queríamos quedarnos aquí, vinimos a vivir aquí. Pero en eso nos llevó para allá a Santana de una forma que le peleamos un rato al Señor, pero con Él no se puede. Yo creo que el Señor quería que aquí estuviera el hermano Job, con el Cid y el hermano Orlando y todos ustedes que tienen mucho que hacer, hermanos, tienen mucho que hacer. Hay mucho que hacer ahorita, hay más que antes. La situación está más difícil, creo. La cosa es que Nelly se convirtió en una misionera. Para no cansarlos, por todos lados comenzamos a abrir iglesias donde se pudiera, donde nos daban chance, y ella se encargaba de las hermanas. Ella andaba con los niños, ella preparaba todo. Los que han ido allá a Santa Ana, ella pasó un año con Dani Quintero, no sé si lo conocieron ustedes, con Dani Quintero, un año en la casa. Él es de México, un arquitecto. Ella era artista, ¿se acuerdan? Era artista. Entonces ella, lo que miran allá en Santana, el campus, ella lo diseñó, porque ella tenía ese don de arquitectura. Y entonces todo como está ahí tan bonito, por eso me cuesta ir ahora, me atacan los pensamientos, porque como decían los hermanos, somos carne nosotros. Yo quisiera ya no sufrir, ¿no? ¿Verdad? Pero hace 3 meses que se fue. A esto le llaman duelo. Y ahora les digo yo a los hermanos, ahora entiendo por qué le dicen duelo, porque duele, hermano. A pesar de todo, duele a lo más profundo, en los huesos. Porque ella era mi esposa, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y es como que me han partido con una espada de esas de gladiadores, ¡guac!, en 2. Pero ella se convirtió en una misionera tan tremenda que amaba a los pastores y a las esposas de los pastores. Les dedicó mucho tiempo, les cosía ropa, les compraba cosas. Nosotros tuvimos contacto con la organización de pastores del occidente, como 400 pastores, y ahí a las esposas y a las hijas, ella se desvivía por esa gente. Íbamos a los ranchos donde ellos vivían. La cosa es que ella, una vez de misioneros, nos llevó el Señor a Israel, a Irak, a Turquía y a Irak. Y estando en Irak, comenzó a usar el Señor a ella de una forma. Ella sabía inglés, y entonces ella les hablaba en inglés a las mujeres de Irak. Eran musulmanas, son musulmanas. Y entonces ahí en ese lugar de Billy Graham, era una clínica de Billy Graham donde solo atendía mujeres, porque allá la mujer no la puede ver un hombre,
tienen que ser mujeres nada más, las doctoras. Y entonces ahí tenía solo mujeres doctoras. Después que las miraban, las metían a un cuarto así como este. Y entonces una vez entraban, cerraban la puerta, se quitaban las cosas. Fíjense, las mujeres musulmanas decían: ay, qué felices son ustedes en Occidente, que no andan con todas estas cosas. Y entonces Nelly les decía: ¿y les quieren ustedes aprender a hacer aritos y a hacer cositas? Porque ella sabía hacer eso. Y entonces sí, decían todo. Y ella hablaba en inglés y una kurda le hablaba en el idioma de ellos. Y entonces después les contaba a ella cómo ella había recibido a Cristo. Y estaba feliz. Ella estaba feliz ahí, como a la semana de estar ahí. A medianoche me despierta en el hotel: Mauricio, quedémonos aquí, me dijo. No, hombre, no fregué, le dije. No seas así, le dije. No, acordate de nuestros hijos, nuestros nietos, allá en la iglesia de Santana, la de San Miguel, le dije. No puede ser. Bueno, hasta ahí llegó ella. Un deseo de dar a conocer a Cristo por todos lados. Así estábamos cuando le llegó esta enfermedad, y eso de Efesios se hizo tan fuerte en mi vida que no me quedó más remedio que delegar la iglesia en todos ellos. Y aunque me dolía a veces no ir los domingos, no ir en las noches a las reuniones, si no era por mi hijo que me la llegaba a cuidar un ratito, y no iba yo. Pero ella comenzó a perder esa enfermedad, se pierde todos los músculos se mueren. O sea que ella no podía hablar, no podía tragar, no podía mover ni el brazo ni los dedos, solo un poquito, tenía un poquito de fuerza en los dedos. Las piernas ya no podía, tenía que bañarla. Comencé vistiéndola, comencé peinándola, y dije yo: qué tonto, tantos años y nunca había peinado a mi esposa, nunca le había puesto los zapatos. Así que, esposos, hoy en la noche quítele los zapatos a su esposita y mañana vuélvaselos a poner. ¿Qué le parece? Sí, no importa que le hieran los pies, no importa. Pero haga la prueba. Haga la prueba. Yo me sentía, como decir, lleno del Señor haciendo eso. Pero decía yo: qué tonto. No lo hice cuando estábamos bien. Hasta ahora que esté enferma. Ya no podía bañarse, comencé a bañar, ya no se dejaba bañar de nadie más. Comencé a bañarla, comencé a lavarle los dientes, todo. Ir al baño, eso fue duro para ella. Y yo la limpiaba, adelante, atrás. Eso fue tremendo para ella. Pero no había de otra. Ya habíamos aceptado la voluntad del Señor. Hace 2 años, antes de partir, ella me dijo: ya no oremos por mi sanidad, me dijo. Hay más de 100 iglesias en todo el mundo orando por mí, y no les ha hecho caso el Señor. Yo creo que el Señor quiere que yo me voy a ir con Él, me dijo. Y hace 2 años sabía eso. Y bueno, esperamos. El 15 de septiembre de este año, el hermano Loza, el pastor de Chalchuapa, me llamó y me dijo: hay una pareja que se quiere separar, me dice, ya no se aguantan, te los puedo llevar porque yo ya tiré la toalla. Me dijo: ayúdame, me dijo. Tráelo, no puedo ir yo porque estoy cuidando a Nelly. Eran como las 4 de la tarde y llegaron ellos dos con la pareja, y en la sala le dije yo: ¿por qué no pasamos a la otra sala y oran por Nelly antes de la consejería? Y entonces pasamos a la sala donde la teníamos a ella,
ella no podía estar acostada porque no podía tragar y se asfixiaba con la saliva. Entonces tenía que estar sentada. Así pasó los últimos 4 años sentada, increíble. Y entonces, cuando ellos entraron, no sé qué vieron, pero yo vi que ella los vio con unos ojos, porque tenía unos ojos muy expresivos. Saber qué vieron. Y caen los dos al suelo, cayeron a llorar y no paraban de llorar hacia los pies de Nelly. Y entonces, como a los 15 minutos, 20 minutos, no recuerdo cuánto tiempo fue, él comienza a pedirle perdón a la esposa, a confesar sus pecados. Y ella también le pide perdón. Se confesaron sus pecados los dos, se abrazaron, oramos por ellos. Y bueno, en la vela ellos testificaron que el Señor les había hablado y que ahí mismo habían decidido unirse para siempre otra vez. Fue bien lindo eso. Pasamos como 2 horas con ellos allí orando, alabando al Señor, cantándole alrededor. Nelly solo cerraba los ojos, llorábamos. Bueno, se fueron. Después de cenar, como a las 10 de la noche, Nelly me dice, ella me hablaba con los ojos, yo le entendía, ustedes han de comprender eso. Entonces, como ella escribía, fíjense, ella escribía, le teníamos un alfabeto y yo le pasaba la mano y ella me hacía un jaloncito en la letra que ella quería. Por ejemplo, cuando ustedes mandaban una ofrenda, ella amaba tanto al Señor que aunque sean guineos que mandaran, ella me decía, me señalaba el alfabeto y decía D, I, E, Z, M, O. A todo le daba diezmo al Señor. Lo amaba al Señor hasta el último momento. Y entonces comenzó a confesarme unos pecados, fíjense. Comenzó a poner a cuentas conmigo. Me pidió perdón. Claro, ustedes han de comprender que los pecados de ella comparados con los míos es como comparar una hormiga con un elefante, ¿verdad? Pero ella me estaba compartiendo cosas aún que de años que me había escondido. Ella me decía que me había escondido. Cuando terminó, yo agarré el papel y le dije, el Señor nos ha perdonado todo. Esto se va al fondo del mar y lo tiré en la basura. La fui a lavar, lavé los dientecitos, la peiné, la arreglé, la llevé al lugar donde ella dormía, sentadita, que era en la cama de nosotros. Le arreglé la cabecita para que pusiera bien con unas almohadas. Esperé como 1 hora, eso fue como a las 2 de la mañana, como a las 3 de la mañana, y me dormí yo, pues no, me cansé, me dormí, pero me desperté un poquito antes de las 6, y cuando la vi, ya se había ido, ya había venido. Dice la Biblia que son ángeles los que nos vienen a traer. Y entonces yo vi que ya no estaba ahí, pero se había quedado con el mismo rostro de paz, se había puesto a cuenta conmigo y quizás solo eso estaba esperando el Señor. Y yo estoy no 100% seguro, 1000% seguro que ella está con el Señor, fíjense. Pero de verdad, hermanos, yo estoy segurísimo. Ella está con el Señor
segurísimo, es que fue tremendo en los últimos años. Estoy comenzando a entender que esta enfermedad a los dos nos depuró, nos limpió, nos estaba purificando de una manera increíble. Que a mí me ha ayudado la palabra aquella que cuando uno de los malhechores le dijo: Señor, acuérdate de mí, cuando estaban en la cruz, ¿se acuerdan? Y acuérdate de mí, le dijo. Él ya había creído que él era el Hijo de Dios. Acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy mismo, le dijo, estarás conmigo, le dijo, en el paraíso, le dijo. Así que ella se la llevó al paraíso. Allá está brincando porque a estar loca con su Señor. Más loca que lo que estaba aquí. A estar allá en el paraíso. Nosotros bromeamos y le decía: cuando vayas allá, anda a buscar a Adán y Eva y le das un coscorrón por lo que hizo, le decía yo. Así que yo creo que ya lo va a andar buscando. Pero hermanos, yo los quiero hacer meditar un momentito. ¿Qué les parece? Un momentito nada más. ¿Qué hubiera sido de ella? ¿Qué hubiera sido de mí en este momento si ella no hubiera entregado su vida a Cristo? Si ella no hubiera sido asaltada por el Señor aquel día, que esa mujer le dio el Nuevo Testamento y comenzó a leer la Biblia, ¿qué hubiera sido de ella y de mí si ella no hubiera sido salva, hermano? ¡Qué horrible! Pero miren, hermanos, hay miles de personas, como decía el hermano que pasó a orar, que este día no amanecieron igual que Nelly y quizás se fueron al infierno, hermanos. Quizás se fueron al infierno. Pero todos los días se van un montón al infierno, hermano. ¿Cuántos esposos van a enterrar a sus esposas y ellos saben que esa mujer no era creyente? ¿Cuántas esposas van a enterrar a sus esposos al cementerio y entre sollozo y sollozo dicen: no se salvó, este no era salvo, cómo me trató a mí, no era salvo, me fue infiel, no era salvo? Y el problema es que se van al infierno. Y hermano, yo quisiera animarlos a ustedes antes de bajarme, que no pierdan el tiempo. Háblenle a alguien este día. Hagan un discípulo, aunque sea uno al año. Pero no dejen de hablarle a la gente de Cristo. Los días están. Miren, hace 5 años Nelly estaba. Si aquí vinimos a un retiro de matrimonio, creo que el mismo que el hermano. Ahí de ese lado estaba el púlpito en ese entonces. Y estuvimos ahí allá en la Unión. Y estaba bien galana, bien hermosa, sí, una mujer bella. 5 años pasaron y ya no está, hermano. No sabemos a qué hora se va a ir usted. No perdamos el tiempo. Vamos. Hay alguien que Dios lo está esperando a usted para oírlo, para que usted lo agarre la mano, lo comience a amar y le comience a enseñar el caminito a Cristo. Y una parte del caminito a Cristo es enseñarle el caminito a que venga aquí a adorarlo, que venga a oír la palabra, que venga a conocer el amor de todos ustedes por medio de Cristo. Pero no podemos seguir igual. Que cada vez que usted venga a la iglesia sin nadie, usted se dio un coscorrón y diga: ¿cómo es posible que vine a la iglesia y no invité a nadie? Cuando entre por ahí, yo no vine, no traía a nadie.
Qué ingrato yo con mi San Miguel. La gente de aquí está necesitada de Dios, hermano, de la gran salvación. Ahora el Señor sabe que el que no recibe la salvación se va al infierno, va a recibir el juicio eterno. La ira de Dios va a caer sobre él. Imagínense. Pero los que se salvan, hermanos, esos reciben el paraíso, hermanos. El mejor paraíso es estar con Cristo, hermanos. El gozo de nosotros. Nelly se graduó con honores. Peleó la buena batalla. Yo fui el mejor testigo de eso. Fallamos de un montón de cosas, pero yo estoy seguro que se salvó. Porque tuvo su encuentro personal con Jesucristo. Y nosotros debemos de hacer hasta lo imposible para que la gente tenga su encuentro personal con Jesucristo. Nosotros somos sus ayudadores, los que podemos. Bueno, y el Señor nos dejó una manera de hacerlo, fíjense. Primero tenemos que entender que para Él todas las personas son importantes. Son tan importantes que valen la sangre de Cristo, todas. Valen más que todo el oro y la plata. Yo no sé qué pasaría si yo no fuera salvo tampoco, saber dónde estaría, en el infierno ya. Pero hermanos, por eso se humilló tanto el Señor, sufrió tanto, se hizo uno de nosotros, tomó un cuerpo como el de nosotros. Imagínense el Dios eterno para morir en la cruz del Calvario. El día de mañana el mundo y pasado celebran la primera venida de Cristo, ¿no es cierto? La aparición de Cristo que decía Juan. Cristo se apareció para venir a deshacer las obras de Satanás. Y celebrémoslo, pues, aunque no es una fecha, que no está en la Biblia, no está en ninguna historia. A ver, dicen que un papa se lo inventó, a saber por qué se inventó el 25. Solo nosotros lo celebramos el 24, fíjense. Pero de ahí todo el mundo lo celebra el 25. Pero bueno, sea como sea, Él vino, hermanos. Él vino. Y celebrémoslo y gocémonos. Alegrémonos de que Cristo vino a salvarnos. Pero también acordémonos que Él cumplió todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Toditas. Pero también los profetas hablaron de la segunda venida. Y hablaron también del tiempo entre la primera venida y la segunda venida. Ese tiempo en el que estamos nosotros es el tiempo de la gracia. Es el tiempo que la gente se puede salvar, hermanos. Como nosotros nos salvamos. Nos salvó el Señor. Y si el Señor cumplió su primera promesa de venir como niño, porque así lo dijo. Es más, Miqueas, en el capítulo 3, Miqueas habla hasta dónde, fíjense, 500 años antes, Miqueas, un profeta, dijo que iba a nacer en Belén. Aguantan, hermano, 500 años, hermano. Dijo, Belén Efrata, dijo, pequeña entre todas las provincias de Israel, la más chiquita. Ahí va a venir tu Salvador. Él lo cumplió, pero quiere decir que también va a cumplir la segunda venida, hermano. Va a cumplir. Y en la segunda venida ahí se termina todo para los de la gracia. Este tiempo también se está cumpliendo. Nosotros somos testigos de eso. El Señor nos salvó. Pero va a venir el día que venga Él, dice, como rey, con gran poder y con sus ángeles. Y va a poner todo en orden. Y los soberbios, dice, serán quemados como estopas de así como la de coco. Va a quemar. Todos los soberbios serán deshechos. Por eso necesitamos ir a salvarlos, hermano. Ir a presentarles el evangelio. Y entonces él dejó
si quieren vemos un poquito, ¿me permite un poquito? Sí. Mateo 5. Miren, no hay cosa más linda que a uno le den instrucciones, ¿verdad, hermano? Y el Señor nos dio instrucciones. Mire, aquí en Mateo 5, versículo 13, el Señor nos dejó las instrucciones de cómo hacerlo, de cómo hacer que la gente se salve, así como Nelly. Que el día que nos toque y que les toque a esa gente que vive aquí en San Miguel y en los alrededores, que el día que les toque partir de aquí, que dejen el cuerpo, el que han vivido todos estos años, se vayan con Él al paraíso. Mire lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de un armario, sino sobre el candelero, y alumbra ¿a cuántos, hermanos? A todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, yo los invito a que seamos sal y luz aquí en San Miguel. En todo el departamento, comencemos duro aquí. Cada uno es un granito de sal. Dicen sin sal, que hay tres cosas que hace la sal. Una, fíjense que la sal da sed. Usted come bastante sal, al ratito está con sed, porque la sal absorbe. O sea, aquí hay médicos, saben que a los que tienen presión alta no les dan sal, precisamente porque si comen sal, la sangre comienza a absorber agua, y el agua de todas partes se la lleva la sangre, y la sangre se vuelve pesada, y entonces el corazón pum, 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 y se puede morir, porque tiene da sed. Entonces da sed. Así vosotros, dice, tienen que producir sed entre todas las personas que viven alrededor de ustedes. ¿Sed de qué? Sed de Dios. Que tengan sed de Dios la gente, que diga, yo quiero ser como Él. Como me pasó a mí, que vi a esa gente, yo quiero ser como ellos. Que aman, que cantan a ese Dios. ¿Cómo lo aman? Yo quiero tener ese amor. Que les dé sed de Dios los que viven alrededor de ustedes, no por lo que ustedes enseñen con la palabra, sino por sus buenas obras, dice. Porque ahorita aquí en El Salvador, hermano, la gente está hasta aquí de los evangélicos que solo hablan y hablan, pero no hay nada en los platos. Ellos lo que quieren ver ahora es vidas de verdad cristianas, y esos son ustedes. ¿Qué le parece, hermano? Dice ahí que la sal, si no sala, no sirve para nada. Dice, no. Un hermano me dijo, mire, a veces las iglesias, me dijo, somos como los saleros esos bien bonitos, que los tienen en los comedores, en la mesa de centro, ahí en la mesa del comedor, pero no los ocupan porque son tan bonitos y nadie le echa sal de ahí, de eso. A veces así somos las iglesias. Solo estamos de adorno en las ciudades, y aquí nos venimos a esconder los domingos, y que otro día se reúnen los miércoles, ¿verdad? Y entonces somos saleros, pero Dios quiere sacarnos, ir a salar todas las colonias con cada uno de ustedes. Entonces íbamos a servir, dice. No nos servimos para nada. ¿Qué otra cosa hace la sal? Da sabor, ¿no es cierto? El sabor, las gentes, las familias están todas
derribadas, están descontroladas, no le sienten gusto. Los esposos se levantan y miran a las esposas, ¡ay! Toda despeinada, y todos no tienen gusto, están aburridos, viven enojados, peleándose, no tienen sabor. Los trabajos no les sienten sabor porque no tienen a Cristo. Solo Cristo puede hacer que vivamos con gozo, como cantamos ahora. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos, también. Pero ¿qué otra cosa hace? Además de sabor y da, preserva la carne. Usted puede echarle sal. En Semana Santa, ¿no es cierto que la usan? Miren, si estos presidentes que tuvimos hubieran tenido un gabinete lleno de sal, de creyentes, ¿no creen ustedes que no, hombre, Mauricio, no hagas eso, hombre? Tony, no estás haciendo eso. Eso es robo. No hagas eso, eso es malo. Yo les aseguro que ellos no estuvieran en la cárcel. Si alguien les hubiera ayudado a no pecar, entonces nosotros en la familia vamos a luchar para que no haya pecado en medio de la familia, porque si no vendrá la destrucción. Vamos a preservar las familias para el Señor. Vamos a preservar la familia para que cuando nos toque partir sea glorioso, que alabemos al Señor, porque Nelly vivió para la gloria de Dios y murió también para la gloria de Dios. Una gran pecadora igual que mí. Pero Dios quiere que si vivimos, para el Señor vivamos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermano. Aleluya. Así que, hermanos, la luz, así rapidito, la luz en la oscuridad da a conocer todo, da claridad. Si estuviéramos aquí a medianoche y no hubiera luz, nos tropezáramos unos con otros. Pero si hay luz, entonces todo lo vemos. Nosotros debemos ser luz para esta gente. ¿Cómo? Dando a conocer el Evangelio. Hermano, un montón de gente que están en las iglesias no conocen el Evangelio, no lo comprenden. Mucho, no es cierto que el mundo le dice a usted, ya cambiaste de religión. Ellos creen que es una religión. No entienden lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No entienden que el Evangelio es la persona de Cristo formándose en nosotros, que es el poder de Dios. Pero nosotros se los podemos dar a conocer cuando comiencen a ver nuestra transformación, como cantábamos ahora. Pero es el Dios que nos transforma a la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Cuando ellos miran eso, van a comenzar a comprender. Vamos a hacer luz para ellos. El Evangelio, el libro se le va a abrir, porque la gente no comprende. Ellos creen que nosotros aquí venimos a sufrir, a hacer sacrificios, a saber qué se imaginan. Pero Cristo es Espíritu, hermano. Cristo es Dios y Cristo es nuestro Salvador. Así que, hermanos, muchas gracias de verdad yo quería venir a darle las gracias profundas con mis hermanos. Traje a mis hermanos en nombre de toda la iglesia, porque ustedes estuvieron conmigo estos 5 años y con Nelly estuvieron en el funeral también, aunque el hermano Job andaba allá por Corea, pero ustedes estuvieron allá y eso nunca lo vamos a olvidar nosotros, hermanos, de verdad, jamás vamos a olvidar eso, y que el Señor los bendiga grandemente.